que concibe su vida con una visión de solidaridad y de entrega hacia los demás, que arriesga su salud por irse a ese tipo de territorios y lo hace sin esperar nada a cambio, simplemente por la satisfacción de sentirse compensado con eso tan vago pero tan maravilloso que es la entrega y el sacrificio por los demás. De esa forma, sólo así, mejor dicho, sólo así, es posible entrar en un territorio complejo. Cuando se adopta una posición de superioridad, de distanciamiento, eurocéntrica, arrogante, de aquellos que a veces van pretendiendo enseñar cuando se topan con una realidad que requiere una gran dosis de adaptación y de flexibilidad, fracasan. En cambio, no sé por qué él me lo ha comentado y por qué lo deduzco, porque las fotografías lo transmiten, cuando uno se plantea efectivamente cómo entrar en un mundo que le es desconocido, pero que al mismo tiempo le apasiona, lo hace con una gran dosis de humildad, con profesionalidad, con conocimiento de lo que va a hacer, con objetivos bien claros y definidos, pero también sabiendo que va a aprender. Porque también nos enseñan esas comunidades indígenas, comunidades de Quito, de Guayaquil, de Puyo, de Baeza, mundos verdaderamente apasionantes, de Tena, donde yo he estado en varias ocasiones en la Amazonía ecuatoriana. Es decir, que entonces cuando uno se encuentra, cambia como persona, adopta una posición que le lleva a renunciar a cualquier tipo de vanidad y de petulancia para convertirse en uno más. Pero no es uno más, porque es un profesional, es un técnico, es un experto. Es decir, es un cooperante que va efectivamente a ayudar a vivir mejor. Elegir Ecuador implica también una dosis de audacia y de atrevimiento. Ecuador es un pequeño país del mundo ecuatorial, del mundo tropical de estación permanentemente húmeda, un país atormentado por la historia, con una historia durísima, desde la colonia hasta casi nuestros días. Es un país que efectivamente tiene problemas sociales, económicos muy fuertes, muy duros, derivados de la desigualdad, del mal gobierno al que ha sido sometido. Ecuador es el país latinoamericano que tiene mayor número de ciudadanos residentes en España. Se aproximan al 500.000 de ecuatorianos residentes en España. Y es un país que además, efectivamente, presenta una singularidad dentro de América Latina. Ubicado entre Colombia, Brasil y Perú, es un país rico en recursos naturales, es un país que está siendo objeto de un aprovechamiento verdaderamente indigno de su riqueza natural. Las explotaciones petroleras que está llevando a cabo Chevron, Antigua Texaco y Repsol están siendo objeto de críticas muy serias por la comunidad internacional con su seguridad ambiental. Es un país donde el indigenismo tiene mucha importancia y es un país enormemente rico desde el punto de vista social y cultural y geográfico. Está estructurado entre grandes unidades: la cuenca amazónica, la cordillera andina y la costa del Pacífico, al que hay que unir el maravilloso archipiélago de las Galápagos, que tanto ha contribuido a la evolución de la ciencia, puesto que es allí donde Charles Darwin, encontró indicios que le llevaron efectivamente a fundamentar la teoría de la evolución. De manera que efectivamente el lugar no puede ser más provocador, más atractivo, si uno quiere descubrir en un territorio pequeño, de poco más de 100.000 kilómetros cuadrados, un poco más grande que Portugal, si quiere descubrir toda la riqueza latinoamericana, que será allí la Amazonia, los Andes, la costa del Pacífico, y además una isla volcánica de enorme interés
paleontológico y natural. Borja transmite en su exposición lo que es el territorio ecuatoriano. Se sumerge en él. Y efectivamente, a través de sus imágenes aparecen las estructuras naturales que le definen. Pero la espectacular fotografía de las primeras que hay en la exposición, esa panorámica que nos sitúa ante el Chimborazo, resume perfectamente lo que es el mundo de los volcanes. Pero también lo hace con los ríos, lo hace con la fauna, con los animales, lo hace con el paisaje vegetal. Es decir, engloba lo que es efectivamente, es una didáctica, una pedagogía, transmite un conocimiento de esa realidad. De manera que podemos decir que estamos ante una verdadera clase de geografía, una buena clase de territorio latinoamericano y de territorio ecuatoriano. Y en tercer lugar está el instrumento, la herramienta utilizada, que es la fotografía. ¿Qué les voy a decir a ustedes de la fotografía que no sepan? ¿Qué le voy a decir a Borja de la fotografía que no haya pensado una y mil veces? Y a muchos de ustedes que percibo que efectivamente son aficionados a ese arte de preservar lo instantáneo para hacerlo perdurable, pues evidentemente la fotografía es una herramienta magnífica. Es la fotografía, como decía Walter Benjamin, el instrumento que permite preservar la memoria, mantener el recuerdo. Todas las fotografías, cuántas veces se lo he dicho a Jorge, ya está cansado de irme a decir, son irrepetibles. Todas. Ninguna fotografía vuelve a repetirse nunca más. Cuando una instantánea se toma, queda para siempre y queda ese motivo, porque no se va a volver a repetir nunca más la escena que la motiva y que la justifica. De ahí que cuando se retiene un motivo, una escena, un instante, una persona, un grupo de personas, un animal, un color, una luz, unas nubes, un paisaje, eso es efectivamente perenne, queda para siempre. De ahí que no todo el mundo pueda ser buen fotógrafo. No solamente para mí, que soy un modestísimo aficionado, la fotografía es el arte de retener lo que se ve. Hay que, previamente, al tomar la fotografía, hacer una lectura del motivo que la justifica. Hay que tener una intuición, una sensibilidad, saber que eso que se ve, esa fotografía que les comento panorámica, que está tomada al amanecer a 6.000 metros de altitud, eso no lo hace un aficionado. Hay que tener mucha voluntad, mucho sacrificio y mucho amor por el territorio y por el paisaje, para hacer esa fotografía. Esperar a que la luz esté tamizada con unos determinados tonos para que en ese momento el fotógrafo capte el mensaje que ese espacio reproduce y que no va a volver a reproducir. Requiere paciencia, requiere talento y requiere sobre todo sensibilidad. Termino ya. Borja Santos Porras ha sabido, por tanto, conciliar de manera, a mi modo de ver, admirable, perfecta, rigurosa, esta triple perspectiva. Primero, su personalidad. En segundo lugar, el territorio en el que ha pasado los años de su vida y que va a sobrevivir en la memoria de los europeos, de los españoles, de los vallisoletanos, gracias a ese trabajo realizado. Y también el haber hecho de la fotografía no una mera herramienta técnica, sino un instrumento de arte, un instrumento de diseño, pero al mismo tiempo de realismo. Porque cuando desciende a la realidad social y fotografía a las comunidades indígenas que pasean sus procesiones, hacen sus comidas, hacen sus encuentros, sus mercadillos, etcétera, etcétera. Todo eso es realidad. No ha ido a los palacios, no ha ido a los lugares turísticos, no ha ido a lo más sofisticado.